Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no, y en esta novena entrega de Los putos amos, historia de las élites financieras, nos vamos a meter en un buen berenjenal, en la conexión del poder financiero con la creación del movimiento comunista. No quisiera que dieses ninguna actitud reaccionaria en ello, nada más lejos de mi intención. Personalmente no soy dado al conservadurismo, pero para muchos, la verdad, duele. Que se abra el telón. La teoría filosófica de Hegel, de que dos fuerzas encontradas puestas en conflicto crean una tercera combinada de ambas, fueron la base del tesis versus antítesis igual a síntesis de Karl Marx. Leyendo entre líneas puedes intuir que también es igual a un nuevo orden, la síntesis del experimento, en este caso mundial. Desde posiciones dispares, muchos de cuantos han alcanzado el poder acaban divergiendo hacia el mismo objetivo, y como veremos ahora, financiado por ellos, los putos amos, los que no entienden de colores, de países, ni mucho menos de políticas. Eso solo es el Matrix proyectado para manipularnos y adormecernos, las etiquetas en que creemos los esclavos de la mente, adoradores de ídolos, líderes o todos cuantos ismos han existido, nosotros mismos mismamente. Ni siquiera el Manifiesto Comunista, la más conocida proclama de las nuevas ideas, redactado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848, fue una elaboración propia. Muchos estudiosos, como Gary Allen, consideran el manifiesto una reescritura en métodos y objetivos de los principios fundacionales de los Illuminati de Baviera de Adam Weishaupt, organización planificada por Mayer Amschel Rothschild. Curiosamente, se eligió el 1 de mayo como festividad del movimiento obrero mundial desde la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, teóricamente como homenaje a los obreros asesinados frente a la fábrica McCormick de Chicago en 1886. Pero este hecho se produjo el 3 de mayo, no el 1. El 1 de mayo de 1776 fue el día de la fundación de la Orden de los Perfectibilistas, conocidos como los Illuminati, amén de ser una fecha de celebraciones de sociedades ocultistas desde la antigüedad. Karl Marx, masón askenazi, estaba emparentado con los Rothschild. Nathan Mayer Rothschild se casó con Hannah Barencohen, hija de Lydia Diamond Schleifer y Lady Barencohen, cuyo otro hermano, Salomon David Barencohen, se casó con Sarah Brande, siendo los bisabuelos por vía materna de Karl Marx. Bueno, un poquito enrevesado sí es, pero no deja de ser extrañamente curioso. William Josiah Sutton, en Illuminati 666, editorial Tech Service, 1983, página 201, escribió: hasta recientemente, dos cheques extendidos a Karl Marx por Nathan Rothschild podían ser vistos en exhibición en el Museo Británico. Paul H. Cook, en Illuminati, editorial Planeta, 2005, página 11, vuelve sobre el mismo tema diciendo: el dato que nos suelen recoger las enciclopedias, aunque los originales se guarden en las colecciones de documentos del British Museum, es que Nathan Mayer Rothschild fue quien firmó los cheques de la llamada Liga de los Hombres Justos, con los que Karl Marx fue gratificado por la elaboración de sus famosas obras. También tenía lazos familiares por medio de su mujer, la aristócrata prusiana Johanna Bertha Julie, conocida como Jenny von Westphalen, a la que conocía desde la infancia con lo más granado de la nobleza europea, desde la condesa de Balcarras de Argyll, que fue institutriz del príncipe de Orange, futuro rey Guillermo de Inglaterra, hasta el vizconde Coldray, cuya madre era hija de Lord Spencer Churchill. Para hacer honor a la verdad, nunca llegó a vivir en la abundancia, murió casi en la miseria y sobrevivió muchas veces gracias a la ayuda de su rico amigo Engels, lo que podría restar credibilidad a que fuese un mantenido de los Rothschild, además de que hay mucha desinformación manipulada o poco fiable sobre él, ¿cierto? Aunque sus defensores nunca argumentan documentalmente esta afirmación. Pero es incuestionable que Marx mantuvo conexiones con las élites financieras y perteneció a organizaciones secretas masónicas, círculos elitistas para elegidos, independientemente de los supuestos fines filantrópicos que persiguieran, y que psicológicamente su vida de burgués bohemio o su obsesión por casar a sus hijas con acaudalados fuese, cuando menos, extrañamente llamativa. Una de esas sociedades fue la Liga de los Justos, una ramificación de la Sociedad de las Estaciones de la Liga de París, originariamente fundada por los Illuminati y destacada en los acontecimientos de la Revolución Francesa, llamada Liga de Gretchen en alemán, y que acabó transformándose en la Liga de los Comunistas.
Hasta Mikhail Bakunin, el ideólogo anarquista que llegó a enemistarse con él, escribió en una carta a Rubicón en Abruzzi el 23 de julio de 1872: es tan absoluto en sus teorías cuando puede como en la práctica, es personal hasta la demencia. Desconfiaba profundamente de la concepción de Marx de hacer la revolución desde arriba por dirigentes capacitados y de su visión del género humano como una masa a organizar, dirigir y educar autoritariamente, una versión del despotismo ilustrado girada del revés. Y visto en perspectiva sin prejuicios ideológicos, se trataba realmente de un nuevo orden internacionalista de corte totalitario, exactamente el mismo objetivo de las élites financieras, el dominio central por una minoría, pero desde otro enfoque. Y eliminando el libre albedrío de las naciones significa el control absoluto mundial y por ende de la humanidad. En cuanto a Engels, baste decir que aparte de su condición de teórico del movimiento revolucionario innegable, fue por herencia un acaudalado empresario alemán que dijo que abrió los ojos en una de sus fábricas, propiedad de la familia en Lancashire, Inglaterra, al ver la explotación, incluida la infantil, sufrida por sus obreros que hicieron posible su fortuna y a la que nunca renunció. Todo un ejemplo para el proletariado, sin menospreciar su solidez intelectual o sus buenas intenciones de corazón, porque todo tiene un límite. Siguiendo con el tema, más adelante, en 1904, Rusia entró en guerra con Japón, en realidad por territorios chinos y coreanos ocupados por Rusia. El zar fue manipulado por los Rothschild, que como vimos en el anterior capítulo, también controlaban el imperio nipón desde el siglo XIX. Los Rothschild se comprometieron en la financiación de la guerra, mientras en América el banco Kunlo Bank Company, del agente Rothschild Jacob Schiff, hacía lo mismo ocultamente con los japoneses. Igual que en la Revolución Francesa, el poder financiero generó el desastre económico que siempre conlleva una guerra y que, con la miseria consecuente, alentó el descontento y la desesperación entre la población rusa. El caldo de cultivo perfecto para la Revolución, la primera, fallida, de 1905. Más adelante, en 1914, contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, otra infamia de corrupción, intereses, dinero y muerte, más de lo mismo. El poder financiero, que es quien realmente tiene la sartén por el mango, controla los conflictos a voluntad, cerrando o abriendo el flujo de dinero, de suministros, de armamento o de su calidad. Son ellos quienes deciden cuándo hay guerras y cuándo se acaban. Lloyd George, en 1915, siendo aún ministro de Hacienda de Inglaterra, posteriormente sería primer ministro, informó que habían detectado que los suministros al ejército ruso llegaban con 5 meses de retraso. Sus datos mostraban que llegó a haber un fusil por cada 6 soldados rusos. Y a lo que íbamos, ¿quién estaba suministrando armas al ejército ruso? Pues principalmente la empresa Vickers Maxim, dirigida por Ernest Cassel, socio de Kunlo Bank Company, uno de los bancos espejo de los Rothschild. Y para no perder puntada, los mayores accionistas de esta sociedad eran, como no, los mismos Rothschild. El plan funcionó a la perfección y el desmoralizado ejército ruso se rebeló. Desde mediados del siglo XVIII, diversas organizaciones secretas como los Rosacruz o los masones habían florecido en Rusia, y Alexander Kerensky, un francmasón financiado desde Wall Street y Londres, encabezó una primera revolución, digamos, light. A partir de entonces vuelven a entrar en escena personajes como Lenin o Trotsky, cuya relación con el poder oculto es incuestionablemente abrumadora. Es curioso reseñar aquí los documentos hechos públicos bajo nombre de Sinfonía en Rojo Mayor en 1949. Trataba sobre el interrogatorio que la policía stalinista NKVD, posteriormente KGB, hizo a uno de los fundadores de la Internacional Comunista en 1938, Christian G. Rakovsky, cuando tenía 65 años y se enfrentaba a la pena de muerte por conspiración para derrocar a Stalin. Gracias a una copia clandestina de la transcripción del interrogatorio de 50 páginas hecha por el doctor Joseph Ladovsky, presente en el mismo. Entre otras muchas cosas, Rakovsky decía: los Rothschild no eran los tesoreros, sino los jefes del primer comunismo secreto. Más, Marx y los altos jefes de la Primera Internacional fueron controlados por el barón Lionel Rothschild. Más, se refiere a los Illuminati como ellos. Continúa. León Trotsky se suponía que iba a convertirse en el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Trotsky se casó con la hija de uno de los colaboradores más cercanos de los Rothschild, el banquero Abram Zivotofsky, y se convirtió en parte del clan. Más, Lenin se impuso a Trotsky y firmó la paz con Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk en 1918. Este no era el plan de los Rothschild.
y mucho más. Interesante, ¿verdad? Algunos datos son de difícil comprobación, pero no así la veracidad del documento en sí. Tras el fracaso de 1905 y después de su paso por diversos países, Trotsky, de verdadero nombre Lev Davidovich Bronstein, residió en los Estados Unidos. No concuerda el ritmo de vida que llevó con los ingresos declarados como conferenciante por $12 la sesión y redactor ocasional de diarios socialistas rusos como el Novy Mir de Nueva York o Naše Slovo de París, de $310 entre 1916 y 1917, según declara él mismo en su biografía. Igual ocurre con todo su periplo anterior al triunfo de la revolución. El 26 de marzo de 1917, Trotsky y un grupo de revolucionarios, además de varios financieros y políticos, zarpó desde Nueva York hacia Petrogrado en el vapor SS Christiana Ford, fletado por Yakov Schiff de Kuhn Loeb & Company y los Warburg, también socios de Kuhn Loeb, con $10.000. Fue retenido por las autoridades canadienses en su escala en Halifax, Nueva Escocia, y posteriormente encarcelado en Amherst. Gracias a las presiones del gobierno británico, entre otros de Sir William Weissman, que sería después socio de Kuhn Loeb & Company, y del gobierno norteamericano con el todopoderoso Illuminati coronel Edward Van der House, finalmente fue liberado. Siguió viaje con pasaporte norteamericano, con conocimiento del presidente Woodrow Wilson, visado de paso británico y permiso de entrada en Rusia. Llegó a Petrogrado el 17 de mayo, 4 de mayo de 1917 en el calendario juliano, utilizado en Rusia hasta 1918, por eso a veces las fechas no concuerdan. Sirva como comparación que el 26 de junio Hermann Bernstein, un prestigioso periodista de Nueva York que se dirigía a Petrogrado como enviado del New York Herald, fue detenido en la frontera rusa negándosele el ingreso, un trato muy diferente al concedido al peligroso subversivo cuando aún estaban en gobierno de coalición con Kerensky. Por lo que se ve, mucha gente influyente se preocupó y mucho por el buen fin de las actividades revolucionarias. Como relata el Washington Post del 2 de febrero de 1918, los Rockefeller también financiaron a los bolcheviques con $1 millón. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, realizó un periplo semejante, pero gracias a otro sorprendente benefactor. Él y 32 revolucionarios, incluidos 2 niños, consiguieron un paso seguro a través de Alemania en el famoso tren sellado, precintado, de Suiza a Rusia a través de Suecia en abril de 1917. El viaje fue aprobado y costeado por el canciller Theobald von Bethmann. ¿Qué pasa? ¿Tú hablas de alemán? Además, lo tienes escrito aquí debajo. Descendiente de la familia de banqueros Bethmann de Frankfurt. No hay dudas sobre las intenciones alemanas. Richard von Kuhlmann, ministro de Relaciones Exteriores, dijo al Kaiser Guillermo II el 3 de diciembre de 1917. No fue hasta que los bolcheviques recibieron de nosotros un flujo constante de fondos por varios canales y bajo varios conceptos que estuvieron en posición de armar su órgano principal, el Pravda, y llevar a cabo propaganda enérgica y extender en forma apreciable en la estrecha base de su partido. El Imperio alemán financió a los revolucionarios para neutralizar a su enemigo ruso y provocar su salida de la guerra. No así el poder financiero sionista, que los manipuladores quieren que confundamos con los judíos, que con su dinero y apoyo confiaban en que la gente Rothschild Trotsky llevase hasta el final sus planes de enquistamiento del conflicto. Pero todos, unidos en fraternal camaradería, hicieron posible el triunfo de la revolución. El oprimido pueblo ruso no pintó nada en todo esto. La Corporación Internacional Estadounidense se creó en 1915 en representación de los intereses de los Rothschild, los Rockefeller, los DuPont, los Schiff, los Harriman, la Reserva Federal y otros muchos bancos y corporaciones para gestionar la financiación de la Revolución Rusa. Banqueros de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania y Francia se reunieron en Suecia en el verano de 1917. Acordaron que Kuhn Loeb & Company depositara $50 millones en una cuenta bancaria en Suecia para uso de los dirigentes revolucionarios. El New York American Journal publicó el 3 de febrero de 1949 que el nieto de Yakov Schiff, John Schiff, dijo que su abuelo había realizado otro pago a los revolucionarios de $20 millones, el cual fue materializado por medio del abogado de Kuhn Loeb & Company y exsecretario de Estado norteamericano Elihu Roth. Fue consignado como un fondo especial de guerra e inscrito en el registro del Congreso el 2 de septiembre de 1919. Según algunos historiadores, no queda
da constancia de ello, el Estado ruso devolvió el equivalente a 450 millones de dólares entre 1920 y 1922. A ver si te enteras, el banco no es tu amigo. Pero utilizaron todo tipo de organismos para infiltrarse en la revolución, como la Cruz Roja. Después de una campaña recaudatoria de 2 millones de dólares, principalmente de banqueros como JP Morgan, la Cruz Roja de Washington envió en agosto de 1917 una misión de 24 personas. Solo 7 eran médicos. El resto, financieros como William Boyce Thompson, de la Reserva Federal de Nueva York. Los médicos volvieron al cabo de un mes. Y uno de los intérpretes, Boris Reistein, se convirtió en secretario de Lenin y jefe de la Oficina Internacional de Propaganda de la Revolución. El control e infiltración posterior en la maquinaria soviética, especialmente la financiera e industrial, nos llevaría demasiado tiempo. La revolución fue un paso de gigante para el nuevo orden mundial, una pieza más en el tablero de la historia para configurar la Segunda Guerra Mundial, en la preparación de los bloques para el conflicto. Y tras los movimientos siempre están ellos, por más que te parezca una paranoia. En el próximo capítulo le tocará al nazismo. Hitler no fue un accidente impredecible, fue otro títere colocado por el poder oscuro, los putos amos, el poder financiero. Y no dejes de visitarme o me pondré muy triste. Y cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Con mi dolor, a solas, evocaré este idilio y aquellas azules horas. Soy Xavier Arriarán del pensamiento positivo y tú no. A ser buenos.